Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo Buenas va? tardes, Doc. Hola, encenderán la camarita, por favor. Perfecto, muchachos. Muy bien. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren de lo mejor. Ya, como ustedes bien conocen, estamos próximos a ir concluyendo con el presente ciclo. Razón por la que en este caso espero que vayan cumpliendo a cabalidad con todas las actividades pertinentes, no solo conmigo, sino de manera general para que no tengan problemas después, ¿no es cierto? Esto es importante, muchachos. Eh, este viernes tenemos actividad, ¿sí? Entonces, voy a tener el gusto de conocerles personalmente el día viernes, ¿sí? Aunque me maten de iras en este curso, pero bueno, por lo menos al cierre empezaron a ponerse las pilas y eso ya me llena de satisfacción por lo menos, ¿sí? Manténganse así, ya. Así que el día viernes nos vamos a ver, muchachos. Yo en este sentido estoy a cargo de todo lo que corresponde a criminalística. Pero como pertenecemos a la misma facultad, ahí nos vamos a ver, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar. Así que como recomendaciones en este sentido, el día viernes aprovecharán. ¿En qué sentido? El viernes absuelvan cualquier tipo de duda, muchachos. ¿Sí? El viernes hagan las preguntas necesarias. ¿Por qué? Porque por lo general, yo les digo, por mi amplia experiencia en este tipo de actividades, cuando tienen que preguntar, no preguntan nada. ¿Sí? Y cuando ya no hay quien les dé respuestas, empiezan en cambio a estar preguntando a personas que no tienen las mismas contestaciones. ¿Estamos? Por esta misma razón, ustedes deberán realizar las preguntas y realicen las preguntas importantes. Ejemplo, bueno, yo como ya les manifesté, tenemos una fecha tentativa de inicio del periodo académico, ¿ya? Pero pueden solicitarle al Ángel, que es el decano de la facultad, que les confirme en este sentido la fecha de inicio del próximo periodo académico, ¿sí? De igual manera, a la Reni, que es la coordinadora de carrera, pregúntenle a la Reni lo que corresponde a documentos en este sentido, de requisitos para la matrícula, ¿sí? ¿Para qué? Para que con ellos ustedes ya sepan qué van a necesitar y vayan recopilando la documentación y después estén en apuros, ¿sí? Pregunten temas de malla curricular, pregunten medios y formas de calificación, pregunten sobre tema de institutos, inglés, ¿no es cierto? Pregunten sobre lo que corresponde en este caso a prácticas, ¿sí? Estamos. O sea, miren, tienen un montón de preguntas, ¿sí o no? De las cuales ustedes no tienen respuesta. Pero entonces, esto pregúntenles para qué, para que les absuelvan cualquier tipo de duda y con eso no vayan a tener complicaciones de manera posterior. ¿Estamos? Verán que les estoy aconsejando, por Dios, porque ustedes sí me saben sacar de quicio a ratos, ¿ya? Entonces, como ya se están portando más pilas, muchachos, tengan en cuenta este tipo de incógnitas. Ahí incluso pueden realizar cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Ahí va a ser el momento oportuno para que ustedes resuelvan cualquier duda, para que ustedes en este sentido puedan quitarse cualquier vacío o cualquier tipo de laguna que exista en relación a información sobre la carrera, ¿sí? Y sobre las actividades que ustedes van a tener que desarrollar. Así que pregunten nomás, simplemente pregunten. Estén pilas cuando les hagan preguntas, porque bueno, aunque ahorita no sé cómo está el tema con ustedes, pero vamos a tener la misma respuesta. Vamos a ver cómo se organizan en la carrera. Ya, porque bueno, yo ya estoy coordinando con el Panchito, que es el coordinador de la carrera de criminalística y ya vamos a ver cómo hacemos en este sentido. Veamos de igual forma con quiénes más contamos, veamos si es que está Ángel, que es el decano, o si en este sentido les va a dar la inducción simplemente la Renata.
¿sí? Ya vamos a ver, ya vamos a ir analizando y ya en este el mismo caso, como de usted está a cargo de la Julieta, ahí nos vamos a estar encontrando el día viernes, ¿sí? Tema viajes, ¿quiénes son de lejos? Aunque bueno, con ustedes en sí, sinceramente, ¿quiénes viven lejos? Así, pero lejos, lejos, lejos. ¿De dónde eres, John? De Santa Elena. Ya, bueno, sí estás más o menos. Emi, Yo viajo desde la ciudad de Otavalo. ya, sí estás más o menos. Ya. Bueno, pero yo creo que de forma general, porque ¿quiénes son de Guaranda, Chimbo, San Miguel? A ver, ya el Alan es de aquí. Jocelyn, ¿de dónde eres? De aquí de Guaranda, Lisa. Ya, Anthony, De San Miguel, doctor. Eric, De Guaranda, doctor. Jocelyn, De Guaranda igual. Christopher, Timbodok. Jaime, Guaranda, doc. ya, y Jenny. De Guaranda. Bueno, perfecto. Entonces, con ustedes no van a tener ningún tipo de complicación. Recomendaciones para el día jueves. Ustedes no tienen clases de mañana, ¿no es cierto? Viajen temprano, ¿ya? Viajen temprano. O a no ser, bueno, esto también queda a consideración de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Porque también pueden venir el día viernes temprano, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes consideren. Eso ya es decisión netamente suya. Pero siempre y cuando, muchachos, tomen en cuenta que a las 8 ya deben estar aquí, en la universidad. ¿Estamos? Ya, entonces, la gran mayoría, bueno, traten de viajar en la mañana para que el jueves tengamos clases de forma regular. Hay casos en los que se pueden tomar consideraciones, ¿no? Ya en relación a ciudades o provincias que están bastante lejos, ¿sí? Pero serán coherentes, muchachos, no como me vino a salir un estudiante el día de ahora que me viene a pedir permiso para el día jueves, sabiendo que yo tengo clases con ellos a las 8 de la mañana y simplemente está a 2 horas de viaje de Guarán. ¿Para qué me va a pedir permiso? ¿Sí o no? Si tranquilamente puede viajar de manera posterior a la culminación, en este caso, de las actividades académicas. ¿Sí o no? Ya. Entonces, esto les menciono para que no se den este tipo de situaciones incoherentes, ¿no? Que teniendo el chance y la oportunidad de viajar sin interrumpir sus actividades académicas, no vayan a pedir permiso. ¿Sí? Ya hay casos como me lo estaban manifestando algunos estudiantes, como John y Emi, que bueno, eso sí se considera. ¿Sí o no? Tengo un estudiante que va a venir de Loja. ¿Sí? Imagínense, son como 13 horas de viaje, según me comentó. Voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero no me van pues a pedir permiso si viven en Montalvo o si viven por aquí en Riobamba, que estamos incluso a 45 minutos, o que si viven aquí en Ambato, que estamos a unas 2 horas exagerando. ¿Sí? O sea, no. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ya, entonces en este caso van a tener las facilidades. Claro que sí, no hay problema, pero seamos coherentes en este sentido. Y como les digo, esto quedará a opción de ustedes, ¿no? Porque incluso pueden viajar el mismo día, viernes, pero ya queda a su consideración. ¿Sí? Esto ya es netamente a organización de cada uno de los estudiantes. La cuestión es que asistan a la actividad. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Señorita Chana Luisa. Si no le interesa, puede retirarse. Ya. Última vez, a la próxima no le pregunto. Le adelanto. Muy bien. Entonces, muchachos, en este sentido, creo que son cositas que, como les decía, es importante que las tengamos en cuenta y que las tengamos muy claras.
¿Qué más? Ah, novedad. Veamos a ver si son meticulosos y ustedes si son un poco perceptivos. Eh, muchachos, ¿entraron al aula virtual? No. Uy, Diosito. Señoritas, por favor, hagan el favor de estar pendientes de las actividades a realizar, ¿no? Vean, yo como les he manifestado, la universidad no es chiste, ni están ni de vacaciones, no están ni de paseo, ¿sí? Eh, Les manifiesto porque veo que no se han percatado en este sentido de aquello. Muchachos, el, el test de la presente semana solamente está habilitado hasta el día viernes. ¿Sí? Tomarán en cuenta esto para que no existan personas que no rindan el test. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pueden realizar el test hoy, mañana, el jueves o incluso hasta el mismo viernes hasta las 11:59 de la noche. ¿Estamos? Por favor, estarán pilas en relación a aquello para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Sí, son pequeños detalles que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Algo que no esté claro? ¿O todo entendido? ¿Ya? Supongo, les hago otra pregunta en ese sentido. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sí conocen Guaraná? ¿O se van a bautizar? Bueno. Este viernes tienen la oportunidad, en esta semana tienen la oportunidad de qué? De llegar a conocer la ciudad en la que ustedes se van a tener que instalar, ¿sí? En la que ustedes van a vivir. Tomarán en cuenta esto y van a conocer la institución en la que se va a convertir en su segundo hogar. Aunque mejor dicho, de forma más precisa, va a ser el lugar en el que ustedes van a pasar más que en su casa incluso. Sí, ya. Entonces es importante que conozcan la universidad. Ustedes incluso van a tener, a diferencia de mis miembros de criminalística, van a tener la oportunidad de conocer las aulas, ¿sí? Y las instalaciones en las que ustedes van a desarrollar clases, ¿sí? En las que van a recibir cátedra. ¿Estamos? Entonces, por eso mismo, es importante para que ustedes se vayan familiarizando y se vayan vinculando también con la institución. Como les digo, supongo que el viernes va a estar el Arturito, que es nuestro rector, es un tipazo, ya le van a ir conociendo. Él es la autoridad en la Universidad Estatal de Bolívar. Eh, Supongo que también está la Herminita, que es la vicerrectora académica, es un personaje igual súper, súper lindo, súper tierna. Va a conocerle, como les había manifestado, al Angelito, que es el decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. En este caso, ustedes en particular, la Renata, que es la coordinadora, mis miembros, en cambio, el Panchito, que es el coordinador en cambio de criminalística. Y van a poder llegar a sentirse incluso más, más familiarizados con el entorno en el que van a desenvolverse. ¿Sí? Además les aconsejo, bueno, ahorita como que estamos un poquito precipitados, ¿no? Porque sí van a tener tiempo de lo que conozco. Pero pueden ya ir preguntando números, obteniendo contactos para que vean dónde pueden instalarse o dónde van a poder vivir, o pueden ir revisando incluso ciertas particularidades que les puedan interesar a lo largo de estos meses hasta que inicien clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que venir a vivir aquí en Guaranda. Entonces, por esta misma razón, ustedes tienen que, que ya ir coordinando su tiempo, sus actividades, buscando y verificando dónde van a vivir, dónde van a comer, o cosas por el estilo, ¿no? Hay incluso, de ser el caso, si les gusta hacer ejercicio, aquí en Guarana tenemos gimnasios, tenemos canchas, tenemos estadios,
y hay lugares para que ustedes puedan comer de todo. Sí, les había dicho, ¿no? Aquí en Guaranda tenemos una diversidad de comida, muchachos, desde tripa miski hasta sushi, dependiendo lo que les guste. Sí, o sea, van a darse cuenta que aquí en Guaranda sí van a encontrar de todo. ¿Sí? Y por lo general en este caso, ahí me avisan nomás, porque la gran mayoría de personas que son dueños de los locales son grandes amigos míos, ¿no? Ya, entonces en este caso, es importante que vayan conociendo la ciudad, es que es importante que ustedes se vayan de igual manera identificando con la institución y como les digo, que se vayan organizando de manera anticipada, para que luego no tengan apuros, ¿sí? Eso nomás, muchachos. ¿Qué más? Algo que se me pase. Ya está la visita guiada. Y está el test. eh, recomendaciones. Creo que ahí estamos completos. ¿Ya? Eso nomás por el momento, entonces. Muy bien. Vamos a registrar la asistencia, muchachos. Estamos ya finalizando clases. Prácticamente esta semana es la última semana de cátedra, ¿no? Porque recordemos que la próxima semana netamente nos remitimos a que rindan los exámenes y a que saquemos los promedios con ustedes, ¿no? Ya, esos son particulares que debemos irlos tomando también en cuenta. Así que vamos con lo que nos corresponde. ¿Estarán pendientes de la lista, por favor? Morelia Costa. Presente, Lice. María Gualongo, Presente, Lice. Eric Ábalos, Presente, Anthony, Doc. Anthony Baños, Presente, doctor. Dionela Caiza, Presente, Leire Chana Luisa, presente, doctor. Ángel Charihuamán, Presente, doctor. Jaime Chela, Presente, doctor. Buenas tardes. Naomi Chela, Merwil Chela, Buenas tardes, doctor, presente. Kevin Chihuano, Buenas tardes, doctor. Mauro Chillo, John Ducci, Presente, doctor. Buenas tardes. Yulady Spin, Presente, doctor. Buenas tardes. Cintia Freire, Buenas tardes, presente. Jorge Gavilán, Presente, doctor. Buenas tardes. Joel González, Presente, buenas tardes. Sidney Granizo, Presente, buenas tardes. Dani Gualancañay, Presente, buenas tardes. Talía Guamán, María José Guamán, Presente, buenas tardes. Jonathan Mambuguete, Presente, abogado. Buenas tardes. Soy Laguano, Presente, doctor, buenas tardes. Jocelyn Guzmán, Tardes. Jocelyn Guzmán, Lady Isa, Buenas tardes, presente. Evelyn Isa, Presente, buenas tardes. Jason León, Presente, buenas tardes, abogado. Edgar Logroño, Presente, buenas tardes. Ismaili López, Presente, buenas tardes. Evelyn Llano, Eric Malán, Presente, doctor, buenas tardes. Carlos Mancilla, Presente, abogado. Buenas tardes. Alan Meléndez, Buenas tardes, doctor, presente. Emily Morales, Presente, doctor. Buenas tardes. Catherine Murillo, Karen Palate, Christopher Peñafiel, Presente, doc. Kimberly Pinargote, Presente, buenas tardes. Heidi Plasencia, Joseph Quispe, Presente, buenas tardes.
Diogo Ramírez, Jenny Rea, Presente, doctor. Kerly Romero, Presente, buenas tardes. Diana Salazar, Presente, doctor, buenas tardes. Kerly Sánchez, Presente, doctor. Buenas tardes. Jocelyn Sisa, Presente, doctor. Buenas tardes. John Soto, Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Tamami, Presente, doctor, buenas tardes. Juan Tamayo, Presente, Doc, buenas tardes. Anaí Tintín, Presente, buenas tardes. Marjorie Vega Presente, buenas tardes. y Daniela Yepes. Ya. Presente, buenas tardes. Despierte, señorita Yepes. Bueno. Están con falta Naomi Chela, Mauro Chillo, Talía Guamán, Jocelyn Guzmán. Señorita, arregle su dispositivo, no se le entiende absolutamente nada. Dios mío, en serio que no aprenden, muchachos, ni porque estamos acabando el ciclo, ya. Están con falta Naomi Chela, Mauro Chillo, Talía Guamán, Evelyn Llano, Catherine Murillo, Karen Palate, Heidi Plasencia y Diogo Ramírez. Naomi Chela, Mauro Chillo, Talía Guamán, Evelyn Llano, Catherine Murillo, Karen Palate, Heidi Plasencia, Diogo Ramírez. ¿Dónde están? Perfecto. Déjenme verificar el registro pertinente, muchachos. Hemos acabado con los contenidos correspondientes a el presente ciclo. Hoy es 9. Y la asistencia. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si por lo menos son un poco comedidos en este sentido. ¿Quién me hace un resumen de los temas relevantes que hemos visto durante todo el ciclo? Solo me refiero a los temas, no quiero que me desarrollen. ¿Qué temas hemos visto? ¿Quieren que les pregunte? A ver, Cintia Freire, ¿qué hemos visto durante todo el ciclo? La oratoria, hemos visto, eso vimos al principio. Mm, la oratoria jurídica, los alegatos. mm, ¡Qué resumen, Dios mío! A ver, muchachos, si se dan cuenta, o sea, y verán, hemos tenido todas estas semanas y por lo que veo ni siquiera han atendido en lo más mínimo. ¿Quién me da un resumen de los temas, muchachos? A ver, rapidito. Y de hecho, si no estoy mal, la semana anterior, porque yo ya les di un resumen relevante de todos los tópicos importantes que hemos desarrollado. A ver, ay, y hoy no está ni la Karencita, ni Jorge Gavilán, creo. Alguien que me dé un breve resumen de los temas importantes que hemos visto. Daránse cuenta, por favor. Yo sí, créanme que con todo lo que he hablado y con todo lo que hemos visto, yo ni así veo que tienen el más mínimo interés o no comprenden la relevancia de esta asignatura. Tomarán en cuenta estos particulares, muchachos. Nosotros empezamos a hablarnos sobre lo que corresponde a la oratoria. Sí, voy a hacer un resumen, una síntesis bastante contenida en los temas trascendentales que son de aplicación obligatoria, en este caso en el entorno que nosotros nos desenvolvemos. Habíamos hablado sobre la oratoria, ¿no es cierto? Habíamos conocido qué era la oratoria. Habíamos hablado también sobre las reglas, en este caso de la retórica, sobre la aplicación y el desarrollo de la elocuencia, ¿sí?
que son fundamentales en este ámbito de sistema oral judicial ecuatoriano. Habíamos hablado también sobre el discurso de manera extensa en primer lugar, de ahí profundizamos en el discurso jurídico. Habíamos tratado también sobre lo que corresponde al discurso argumentativo, o sea, si se acuerdan, ya. Habíamos visto de igual manera los razonamientos lógicos, ¿sí? Que tienen que ser aplicados dentro de esta discursiva con el propósito de llegar a provocar un convencimiento, una persuasión absoluta del público al que nos estamos dirigiendo. Habíamos hablado de cómo se instaura el sistema oral dentro del ámbito jurídico ecuatoriano, ¿verdad? Cómo se establece en la Constitución. De igual manera habíamos visto cómo la misma norma internacional establece a la oralidad como uno de los medios fundamentales para el desarrollo de actos procesales en el ámbito jurídico. Y hablamos de lo que corresponde directamente a los principios que se desarrollan en relación o a través de la oralidad. Y en la semana anterior pudimos tratar y profundizar en lo que se relaciona a los alegatos, ¿sí? Tipos de alegato, en este caso el alegato inicial o de apertura y el alegato final o de clausura, ¿sí? Si se dan cuenta, eso no pudieron hacer. Estuvo complejo y para eso simplemente lo que necesitaban y requerían es haber prestado atención, muchachos. Y les manifiesto algo. Si ustedes no conocen de oratoria, si ustedes no conocen de retórica, si ustedes no conocen de elocuencia, no pueden desarrollar un discurso jurídico. Si ustedes no cuentan con el conocimiento en lo que corresponde al discurso argumentativo, a razonamientos lógicos, ustedes no pueden desarrollar un discurso. Si ustedes no cuentan con todos los conocimientos anteriores, no conocen incluso los principios que rigen a la oralidad, no pueden aplicar este tipo de conocimientos. Si ustedes no conocen ni los principios, ni el contenido de los discursos, ni la retórica, elocuencia, ni la oratoria, no van a poder desarrollar los alegatos. ¿Sí se dan cuenta? Que todo está contenido y estructurado de una manera secuencial. Yo no he armado el contenido de esta asignatura y de este ciclo de forma irrelevante o innecesaria, sino todo está debidamente articulado y está estructurado de forma progresiva con el único propósito de que ustedes comprendan. Pero en cambio, si no entienden, tomen en consideración el tipo de particulares. Vistos y desarrollados todos los temas en mención, el día de hoy vamos a conocer, en cambio, los diversos escenarios en los que se llegan a aplicar estas destrezas, estos conocimientos oratorios, ¿sí? Que resultan tan necesarios, ¿sí? A ver, déjenme ver. Ya. Muy bien. Entonces, con lo antes mencionado, como les había manifestado, el día de hoy nosotros vamos a observar y vamos a desarrollar temas relevantes, en este caso, al entorno y al escenario, ¿sí? Es decir, a los lugares y a los momentos oportunos, a los actos procesales en los cuales ustedes van a tener que implementar, practicar, demostrar sus dotes, conocimientos y aplicaciones oratorias a través de alegatos que sean debidamente válidos y que a su vez nos permitan a nosotros llegar a obtener estos objetivos de persuasión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como lo habíamos hablado en la clase anterior, los alegatos tienen como finalidad convencer a un administrador de justicia, ¿no es cierto? Convencer en este caso a la persona que va a resolver una controversia. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. Por eso yo cuando les había dicho que si no saben hablar
no va a tener un buen desenlace en el ámbito jurídico, muchachos, no es por mal, sino que yo, como les digo, yo prefiero ser realista a estar creando falsas expectativas. ¿Sí o no? Si ustedes no hablan, si ustedes no saben desenvolverse, si ustedes no saben argumentar, ¿sí? Van a tener graves problemas. Desde el momento y desde el ámbito académico, mucho más. Ni se diga si es que llegan con este tipo de falencias a la práctica profesional, ¿sí? Por ende, yo prefiero inculcar conocimientos válidos en el momento oportuno. Dentro de la presente semana, nosotros vamos a tratar lo concerniente a la audiencia. ¿Sí? Acto procesal totalmente relevante en el cual tenemos que aplicar la oralidad de forma estricta y obligatoria. ¿Sí? Como ya lo vamos a seguir viendo y como ya lo hemos visto incluso en las clases anteriores. De la misma manera, nosotros tenemos tipos de audiencia en los que, dependiendo de la materia, ¿sí? Ustedes tendrán que ir cumpliendo a cabalidad con con los lineamientos debidamente preestablecidos, en este caso en relación a los procesos, a los procedimientos debidamente determinados en el Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? Entonces, miren la relevancia de que ustedes tengan estos aprendizajes, cuenten con estos conocimientos y sepan lo que tienen y lo que deben hacer. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Nosotros vamos a demostrar la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico, con el propósito de que con base en aquello se puedan desarrollar los argumentos dependiendo de las estructuras de las mismas en relación a la materia de la litis, es decir, al punto de análisis y valoración, es decir, a los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal. Esto resulta esencial. Esto resulta importante. Esto requiere de que ustedes presten atención, de que tomen las consideraciones necesarias y que de hecho ya vayan haciendo conciencia, muchachos, ya vayan interesándose, porque créanme que si no lo hacen, van a tener problemas y no es algo que yo quisiera que les suceda. Sí. Muy bien. En primer lugar, nosotros debemos conocer qué es una audiencia, ¿verdad? Tomando en consideración que en, en estos escenarios es donde ustedes van a tener que aplicar la oralidad de forma obligatoria, conforme lo establece la norma prescrita. Siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, es necesario continuar con el tema de las audiencias, ¿sí? Siguiendo a uno de los autores recientes en beneficio de los lectores. En este caso, ¿de dónde proviene audiencia? Audiencia, muchachos, proviene de audir, ¿sí? Recordemos que en la Convención Americana de Derechos Humanos establecía el derecho a ser oído, ¿no es cierto? A ser escuchado, ¿sí se acuerdan? Cuando habíamos hablado de cómo se establecía dentro de norma internacional, incluso dentro de norma interna en la Constitución de la República del Ecuador, cómo se establecía la oralidad, ¿ya? Entonces, audiencia viene de audir. ¿Qué es audir? Es escuchar. Las partes tienen derecho a ser escuchadas por la autoridad competente, ¿no es cierto? Por la persona que va a resolver una controversia legal. ¿Sí? Punto de partida. Ya conocemos que de igual manera una audiencia corresponde a un acto procesal debidamente determinado. Habíamos hablado que nuestra Constitución contiene principios básicos que deben ser cumplidos a cabalidad. Dentro de ellos, el debido proceso. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan cuando estábamos hablando de la introducción, de cómo se produce la introducción del sistema oral ecuatoriano? Estábamos hablando de principios totalmente relevantes, trascendentales,
que tienen que ser considerados durante un proceso judicial. Uno de ellos es el debido proceso. Y la audiencia es parte de esos procesos, ¿no es cierto? De los procedimientos que se tienen que llegar a cumplir, por el cual la autoridad oye y conoce las pretensiones de las partes, instruye del proceso, escucha las declaraciones de alegatos, observa las pruebas y decide las causas. ¿A qué principio se remite esto? ¿A qué principio se hace referencia a esto? Despertemos, por favor, ya se los he dicho 20.000 veces. A ver, Yomaira Guano. Principios de inmediación, contradicción. Excelente. A ver, no contradicción, todavía no. Pero aquí lo que nos estaba manifestando, bueno, por lo menos en ese sentido le voy a dar chance, porque yo veo que ya me leyó ya. Pero esto no es de leer, esto ya es algo que deben saber, señorita Juana, ¿sí? No solamente leer. Esto simplemente por lo que establece aquí dentro del contenido, muchachos, ¿qué dice? La autoridad judicial, oye, conoce las pretensiones de las partes de forma directa. Esto hace referencia al principio de inmediación, del cual nosotros ya habíamos hablado de forma permanente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mire, cómo todo tiene un vínculo y todo está interconectado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? No es que todo o que las cosas no tienen razón de ser o no están debidamente estructuradas de manera racional. Por esta misma razón, conocemos y nos percatamos que la audiencia en este caso es un acto procesal obligatorio a través del que, tomando en cuenta incluso las disposiciones procesales pertinentes, la autoridad judicial puede escuchar y receptar los fundamentos, los alegatos, los sustentos, las pruebas, ¿sí? Y con ello, con toda esta información, elaborar y emitir una sentencia o una resolución debidamente motivada. ¿Sí? Como derecho es el que tiene toda persona ejercer su defensa a ser oída con las debidas oportunidades dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al conocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere al derecho a la defensa, ¿no es cierto? Que yo tengo el derecho a ser escuchado antes de que se resuelva una causa en mi contra. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Ya? Y de igual manera, como ya lo habíamos visto, esto incluso se encuentra debidamente prescrito en norma internacional, en tratados internacionales, como lo es en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que rige para cualquier tipo de procedimiento. Y por esta misma razón, en nuestra Constitución está establecida que la oralidad es aplicable para todas las materias en las diversas etapas de los procesos. ¿Sí? Muy bien. El cambio del sistema escrito al del juicio por audiencia se basa en los principios. Ahí sí, de inmediación y contradicción, que ya lo habíamos visto. Inmediación de forma directa por lo establecido aquí. ¿Sí? Porque el administrador de justicia receta de forma directa de las partes procesales todos sus argumentos, pruebas y con ello decide. Y la contradicción, porque nosotros nos desarrollamos en un sistema jurídico adversarial, en el que yo tengo la oportunidad de contradecir, de refutar lo que manifieste la contraparte. ¿Sí? Cuyo resultado es la aproximación a la realidad en base a la información de calidad producida por las partes precisamente en audiencia. ¿Ya? Clarísimo, más claro que el agua, creo yo. Dentro de ellas nosotros tenemos tipos de audiencia en las cuales ustedes van a tener que aplicar la oralidad.
en todos los ámbitos, materias y etapas procesales existentes. Dentro de ellas tenemos audiencias preliminares o de saneamiento, de juicio, tenemos la audiencia única, tenemos la audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero, audiencia para resolver solicitud de providencias preventivas, audiencias de recursos, audiencia de consulta y audiencias especiales para una versión anticipada. ¿Sí? En este caso tenemos la audiencia preliminar o de saneamiento. Su objeto es conocimiento y resolución de excepciones. Debemos tomar en cuenta que los procesos judiciales deben cumplir con ciertas solemnidades que deben ser debidamente demostradas, verificadas, ¿sí? Y establecidas para el normal desarrollo de este tipo de procesos. ¿Sí? ¿Ya? Además, en esta audiencia preliminar vamos a analizar y se analiza la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, es decir, cuáles son las pretensiones en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando a través de dicho proceso? Los reclamos de terceros en caso de existir, competencia y cuestiones de procedimiento que pueden ser subsanables o saneadas durante el desarrollo de la audiencia preliminar o de saneamiento, la fundamentación de la demanda, contestación o reconvención. Y aquí otro punto elemental, muchachos, que esto es algo que siempre el administrador de justicia va a tener que consultar a las partes, ¿sí? Si es que llega o si existe algún tipo de conciliación o arreglo libre y voluntario entre las partes, ¿sí? Esto es algo que siempre les van a preguntar, ¿ya? Siempre y cuando no sean ámbitos de carácter en este sentido penal público, ¿no? Conciliación. La conciliación, que es la proposición de fórmulas de arreglo. No es una causa de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja, según lo establece el artículo 56 de la Ley de Arbitraje y el de 294.8 del Código Orgánico General de Procesos. Se puede llegar a conciliar, ¿sí? Siempre y cuando las dos partes, o bueno, las partes procesales, lleguen a un arreglo o a un acuerdo libre y voluntario entre las mismas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir ningún tipo de presión, ¿sí? Para llegar a la conciliación tiene que ser mutua, ¿sí? Y tiene que ser voluntario. Anunciar pruebas, efectuar solicitudes, objeciones y planteamientos referidos a la oferta de la prueba de la contraparte. Se presentan también pruebas de oficio. Aquí incluso se analiza y se valora la exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba de hechos notorios o que no requieren prueba, admisibilidad de la prueba. Pueden practicarse pruebas antes de la audiencia de juicio en relación y tomando en consideración el principio de inmediatez, los acuerdos probatorios y las resoluciones que señalan fecha para audiencia de juicio de ser el caso. ¿Sí? Todo esto forma parte en relación a las audiencias preliminares o de saneamiento. ¿Cuál es el esquema de este tipo de audiencias? En este sentido, nosotros tenemos que, en primer lugar, se va a instalar la audiencia, ¿sí? Se realiza, en este caso, la constatación de las partes, ¿sí? Se instala la audiencia, se realiza la presentación de excepciones previas, de ser el caso que existan, ¿sí? Si es que no se ha llegado a cumplir con algún tipo de solemnidad o requisito obligatorio para el desarrollo normal y cumplimiento del principio de, del debido proceso, ¿sí? El señalamiento de auto interlocutorio referente a la validez del proceso, a los reclamos de terceros, a la competencia del juez, ¿sí? Y a las cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidarlo o sanearlo. De igual manera,
Aquí forma parte dentro del desarrollo de esta audiencia la exposición de los fundamentos de la demanda, ¿sí? La contestación de la misma, la reconvención y contestación a la reconvención de ser el caso de que exista, ¿sí? Dentro de ellas, una vez más, como podemos ver, la promoción de la conciliación con el único propósito de saber y conocer si es que existe algún tipo de arreglo o acuerdo previo al proceso judicial entre las partes. Como les dije, eso tiene que ser libre y voluntario. El anuncio de prueba, la resolución sobre la prueba, resolución judicial y convocatoria de audiencia de juicio y los recursos, la resolución de recursos. ¿Alguien sabe a qué me refiero con recursos? María José. Las pruebas que tenemos. A ver, vamos, Jorge Gavilán. A ver, el recurso que refiere es no sé si de apelación, Estás bien, casación. estás bien, tienes idea. Ya, Sí. muchachos, en este caso nosotros contamos con recursos, tanto horizontales como verticales, ¿sí? Cuando hablo de recursos, María José, estoy hablando de presentaciones en este caso, pongamos un ejemplo práctico para que me entiendan de mejor manera. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia emitida por un juez, ¿sí? Yo puedo presentar ciertos recursos, ¿sí? Puedo presentar recursos que pueden ser de ampliación, ¿sí? O de aclaración, de ser el caso que se haya resuelto, que no se haya resuelto, mejor dicho, perdón, o que no estén muy claros, ¿sí? Esos son recursos horizontales. Tenemos recursos verticales, como ahí lo manifestaba de forma acertada Jorge Gavila, que en este caso son apelación, casación y revisión, ¿sí? Que en el mismo sentido, bueno, apelación y revisión son cuando se va a poner en conocimiento de la autoridad superior para que conozca de este particular, ¿sí? Es decir, sube de nivel al inmediato superior con el propósito de que sea analizado y valorado, sean valorados los puntos que nosotros hemos considerado que nos han perjudicado o que no se han resuelto o no se han analizado o valorado, valga la redundancia, por el administrador de justicia. A eso se refieren los recursos. Cuando no estamos de acuerdo con la sentencia, nosotros contamos con recursos, ¿sí? Pero obviamente eso tiene que ser justificado, ¿no? No va a ser, no voy a presentar una apelación simplemente porque perdí de la nada y no tengo ningún tipo de sustento. Ya eso vendrá de manera posterior ustedes cuando tengan un conocimiento un poco más profundo en este tipo de ámbitos. La audiencia de juicio. Una vez que el proceso ha sido saneado, se realiza la audiencia de juicio donde se producen las pruebas, las partes alegan y el juez admite su resolución final. ¿Sí? El juez dispone a Secretaría la lectura de la resolución al extracto del acta de la audiencia preliminar. Cuando hablamos de extracto, hablamos de una síntesis de lo más importante, lo más relevante desarrollado en la audiencia preliminar. ¿Sí? Concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial y que termine el orden en que se practicará sus pruebas de acuerdo a su estrategia de litigación. De manera posterior, concede la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y determine el orden en que se practicarán sus pruebas. ¿Sí? Luego, el juez dispone la práctica de las pruebas admitidas, siguiendo el orden solicitado por las partes. Concede tiempo para que se expongan los alegatos finales, primero la parte actora, luego la parte demandada. Se admite una sola réplica respecto a los alegatos. El juzgador podrá solicitar aclaraciones y precisiones. Recordemos lo que habíamos hablado anteriormente. El juez es el director de la orquesta, muchachos. ¿Sí? Él va a dirigir esta audiencia a su consideración.
Si es que las partes no han llegado a expresarse de manera clara y precisa, si no han llegado a demostrar o existe algún tipo de oscuridad dentro de los contenidos o de los elementos probatorios que han presentado las partes, el juzgador puede solicitar que se realicen aclaraciones o precisiones sobre los argumentos presentados por las partes. ¿Sí? Y en este caso, emite la decisión final. Incluso de ser la situación y de la complejidad del ámbito del tema de la controversia, puede suspender la audiencia hasta que se forme una decisión y se debe reanudarla dentro del mismo día y emitir esta resolución o sentencia dependiendo del caso y de la materia. ¿Sí? Dentro del esquema de audiencia de juicio tenemos la lectura de acta anterior y proposición de prueba por las partes, alegatos iniciales y determinación del orden de práctica de pruebas, la práctica de las pruebas, los alegatos finales con opción a réplica y contrarréplica, la resolución oral y luego la sentencia escrita, y como una vez más les había manifestado de ser el caso, la aplicación de recursos. Cuando ustedes consideren que se ha inobservado o no se ha tomado en consideración algún punto relevante o procesal, tanto en consideración a elementos probatorios o como al mismo proceso, puede presentar el recurso correspondiente según lo considere el profesional del derecho. ¿Sí? En este caso, creo que son las palabras más simples para que me puedan entender en este sentido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendieron? Pero sí, sí o sí, no, como siempre. Sí. Ya dije, bueno. Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.